Buenas noches, ¿cómo están todos? El día de hoy, la noche de hoy, vengo a hablarle un poco sobre el derecho internacional público. Comencemos diciendo en qué consiste el derecho internacional público. En un punto de vista muy práctico, podríamos decir que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personería jurídica internacional. Por otra parte, también podríamos decir de que el derecho internacional público es ese conjunto de normas que rigen esas relaciones de estados entre sí y de esos derechos y obligaciones que tienen recíprocamente. Habiendo dicho estos dos conceptos muy prácticos, entonces podríamos decir cuáles son esos sujetos que tienen personería jurídica internacional. Y ya comenzamos a hablar sobre uno, los estados soberanos y dos, los organismos internacionales. Aún así, ya habiendo clasificado esos sujetos que tienen personería jurídica en el derecho internacional público, también hay que hablar sobre otros sujetos que también la tienen, como lo son la Santa Sede, el Movimiento de Liberación Nacional, la Cruz Roja, los insurrectos. Ya habiendo explicado un poco, ya habiendo explicado un poco sobre el concepto de derecho internacional público, hay que hablar o hay que hacer una comparación que hacen múltiples autores. Por ejemplo, por un lado, opinan expresamente que el derecho internacional tiene una subdivisión en cuanto al término nacional. Y eso lo explica cuando hablan de la interestatal aplicación al derecho público. Lo anterior lo podríamos explicar con la diferencia que hace el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Para hablar de derecho internacional privado, es muy preciso hablar sobre ius gentium, perdón. El ius gentium, que significa el derecho de las personas, el derecho de los demás, se puede hablar como ese término, esa figura que tiene aproximadamente muchos años, pero que gracias a él se ha podido identificar cuál es la diferencia que se tiene en cuanto al derecho público. Y son los temas de concentración en los cuales se van a hablar. Por un lado, el derecho internacional privado ataca tres temas muy importantes y son el divorcio de personas distintas de nacionalidades. Aquí el derecho privado no entra a establecer a esas mismas personas que hacen parte de una misma nación, sino por el contrario, digamos que esas acciones, esos vínculos, esos actos jurídicos que estos van a realizar cuando son de diferentes estados. Por otra parte están los contratos de empresa de distintas nacionalidades. Y por último está la adopción de menores de distintas nacionalidades. La diferencia de esto con el derecho internacional público está en dos ramas. Está en una rama que se puede considerar como lo incompleto y está en una rama que se puede considerar como lo indirecto. Y esto así. Por una parte, el derecho internacional público en su forma o en su rama indirecta, lo que trata de decir es que todas esas personas físicas o naturales, es decir, esas personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, nosotros hacemos parte dentro de ese contexto, dentro de ese estado, pero nosotros somos el llamado factor secundario, mientras el estado vendría siendo ese factor primario. Y en cuanto al incompleto, aquí es donde se le da la importancia a la creación de leyes, a la creación de establecimientos de normas jurídicas pero que van a depender por parte de unos estados soberanos. Es decir, aquí los estados son aquellos mismos, ese factor primario, ese factor propio, quienes van a crear las leyes para las personas que serían el secundario. Es decir, las relaciones entre estados. En cambio allá las relaciones son entre particulares, que serían subordinadas por el Estado.
Ya habiendo hecho, digamos que una especificación acerca de la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, también es muy preciso hablar sobre los hechos o aquellos hechos que sentaron la base de los principios del derecho internacional público y aquellos principios que hablaron sobre el derecho internacional privado o moderno. Y hay que hablar sobre la autodeterminación de las naciones, de los pueblos. Cuando esto lo que quiere decir, esta parte de la autodeterminación de los pueblos, lo que quiere decir, compañeros, es que cada pueblo, cada estado, tiene la libertad de escoger su forma de gobierno. Democrática, por ejemplo, puede ser burocrática. Estas son las diferentes formas de gobierno y entre otras. Por otra parte está el derecho para elegir a sus autoridades, sin intervención de una potencia fronteriza. Y por otra parte está el derecho a la legítima defensa en cuanto a la agresión del Estado. Antes de avanzar con la siguiente diapositiva, es muy importante destacar al anterior tema la importancia que ha tenido el derecho internacional en los diferentes contextos que ha sufrido la humanidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Anteriormente yo les hablé sobre la importancia que ha tenido el derecho internacional público en los seres humanos, en las personas físicas y naturales. Y también le hablé sobre lo impropio que fue la parte del Estado, de la parte de los estados, de la, digamos que de la competencia que tenían cada estado. Y ahí tenía que precisar un ejemplo muy importante. Y es que, por ejemplo, anteriormente, estamos hablando de los años 1945 con la Segunda Guerra Mundial, e inclusive en los años de 1914 con la Primera Guerra Mundial, se dio algo que fue, digamos, algo que fue la disminución, digamos que de las relaciones entre estados, que eso lo que hizo fue que existiera una brecha muy corta entre estados en cuanto a un sector comercial. Por ejemplo, la importación y exportación de alimentos, la importación y exportación, digamos que de material para fabricar, digamos que era muy diminuta, era muy escasa. Luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace, se crea, digamos que una relación un poco más extensa. Y es cuando aparece, por ejemplo, un primer convenio. Un primer convenio que lo que hace este convenio es alzar las importaciones, alzar las exportaciones de un territorio hacia el otro y así facilitar y mejorar, digamos que una relación internacional. Ya habiendo explicado eso, también es muy importante hablar sobre la historia universal o génesis del derecho internacional público. Y hay que hablar de dos sucesos en ese tema. Hay que hablar de un suceso muy importante que es el surgimiento de los estados modernos. Que si bien estos estados modernos nacen desde 1879 con la famosa revolución industrial. Cuando hablamos de revolución industrial hay que hablar de ese nuevo estado, que pasamos de una edad, digamos, un poco no oscura, porque verdaderamente todos los ciclos de la historia del mundo son importantes, pero es aquí cuando ya se comienza a hablar un poco más sobre la etapa de la modernización y más sobre los estados. Y por otro lado está el fin de la guerra de los 30 años, que si bien fue un conflicto de carácter religioso, fue un conflicto que ha, digamos que, estado por muchos años y que ha sido, digamos que, un punto de discusión en diferentes universidades y en diferentes colegios a lo largo de la historia. Este conflicto tuvo una gran importancia en cuanto a ese carácter religioso del que llamo, y es por eso que con la creación, digamos que, de una firma o la creación, digamos que, de un comité para establecer esta paz que se da en el año de 1648 con el llamado nombre de la Paz de Westfalia, es cuando representativamente el ámbito de validez de derecho internacional público comienza a dar orígenes. Es decir, este proceso, este comité
se consolida como uno de los principales hechos o acontecimientos históricos para hoy día hablar de la importancia que ha tenido el derecho internacional público moderno.